Electrónica analógica. Los integrantes del equipo son Cervantes Santoyo, Mayra Daniela, Gutiérrez Asensio, Alan Arturo, Mora García, Juan Manuel de Jesús. El tema que se va a llevar a cabo es una explicación y simulación de filtros activos. Filtro. La respuesta en frecuencia de un filtro es la gráfica de su ganancia de tensión en función de la frecuencia. Existen 5 tipos de filtros: paso bajo, paso alto, paso banda, banda eliminada y paso todo. A continuación se explica la respuesta ideal de cada uno de ellos y se describen las aproximaciones para esta respuesta. Filtro paso bajo. La figura 21.1 muestra la respuesta en frecuencia ideal de un filtro paso bajo. Un filtro paso bajo deja pasar todas las frecuencias desde cero hasta la frecuencia de corte y bloquea todas las frecuencias por encima de la frecuencia de corte. En un filtro paso bajo, las frecuencias entre cero y la frecuencia de corte definen la banda de paso. Las frecuencias por encima de la frecuencia de corte definen la banda eliminada. La región comprendida entre la banda de paso y la banda eliminada se denomina zona de transición. Un filtro paso bajo ideal tiene una atenuación pérdida de señal de cero en la banda de paso, una atenuación infinita en la banda eliminada y una transición vertical. El filtro paso bajo ideal tiene un desplazamiento de fase de cero para todas las frecuencias de la banda de paso. Este parámetro es importante cuando la señal de entrada no es sinusoidal. Cuando un filtro tiene un desplazamiento de fase cero, la forma de una señal no sinusoidal se conserva cuando pasa a través del filtro. Por ejemplo, si la señal de entrada es una onda cuadrada, tendrá una frecuencia fundamental y armónica. Si la frecuencia fundamental y todos los armónicos significativos, aproximadamente los 10 perímetros, están dentro de la banda de paso, la onda cuadrada tendrá aproximadamente la misma forma a la salida. Bueno, yo les explicaré cómo fue que hice esta simulación. Lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí a la P para seleccionar nuestros componentes que vamos a utilizar. En este caso fue un 741, que es este de aquí, un capacitor, que es este de aquí, y unas resistencias. En este caso ocupamos 2. Lo primero fue poner aquí el 741, un amplificador operacional. Lo giramos para mayor comodidad. Después fuimos poniendo las resistencias y conectándolas. Le dimos un valor de 1K a las resistencias. Conectamos la tierra, aquí la tenemos. Le dimos una entrada, que aquí podemos ver, fue de 1 voltio. El capacitor, que fue conectado en paralelo con la resistencia, le dimos aquí un voltaje de +5. Recordemos que tenemos que tener uno positivo y uno negativo. En este caso fue el de +5 y acá tenemos el negativo, -5, porque me pasó que las tenía volteadas y la gráfica no nos daba. Entonces para esto ya nada más tuvimos que poner un medidor, y para la gráfica simplemente arrastramos el medidor hacia la gráfica y le damos en la tecla de espacio para que nos la muestre. Y aquí tenemos claramente que es pasa baja, se mantiene en 0 y después ya va para abajo. Esta es básicamente la simulación de filtro pasa abajo. Filtro paso alto. La figura 21.2 muestra la respuesta en frecuencia ideal de un filtro paso alto. Un filtro paso alto bloquea todas las frecuencias desde cero hasta la frecuencia de corte y deja pasar todas las frecuencias por encima de la frecuencia de corte. Con un filtro paso alto, las frecuencias entre cero y la frecuencia de corte definen la banda eliminada. Las frecuencias por encima de la frecuencia de corte definen la banda de paso. Un filtro paso alto ideal tiene una atenuación infinita en la banda eliminada, una atenuación de cero
en la banda de paso y una transición vertical. Bueno, les voy a explicar ahora lo que hice en la simulación de el filtro pasa altas. Lo primero que se tiene que hacer pues es igual seleccionar los materiales que vamos a usar. En este caso fue lo mismo, el amplificador operacional 741. Este video lo grabé para ver paso a paso cómo fue la simulación. Los otros, ya armada la simulación, solamente los expliqué. Bueno, aquí ponemos el amplificador operacional y como les decía lo vamos a girar. Nada más esto es por cuestiones de comodidad. Ponemos nuestro capacitor, una resistencia que posteriormente los vamos a unir con la salida 2 del amplificador operacional. Vamos a colocar otra resistencia por encima del amplificador operacional y ahora sí unimos. Vamos a agregar nuestra tierra. Esta va a ir a la salida 3 del amplificador. Y vamos a ponerle una entrada senoidal que va a ir hacia nuestro capacitor. Va a ser otra de corriente continua que va a ir al 4 y al 7. Posteriormente le vamos a dar los voltajes a estas dos, recordando que uno es negativo y uno es positivo. Ahí vamos a agregar nuestra gráfica de frecuencia para medir que funcione correctamente el filtro. Vamos a agregar un medidor. Ahí arrastramos nada más para le damos enter y nos va a mostrar ahorita la gráfica, nada más que no le había dado ahí valores todavía a los voltajes de corriente continua.
A continuación les muestro el resultado. Bueno, entonces yo a continuación continuaré con el siguiente filtro, que es el filtro paso banda. Un filtro paso banda resulta útil cuando deseamos sincronizar una señal de radio o de televisión. También es útil en los equipos de comunicaciones telefónicas para separar diferentes conversaciones telefónicas que se están transmitiendo simultáneamente a través del mismo camino de comunicación. Como lo observamos en la figura, se muestra la respuesta en la frecuencia ideal de un filtro paso banda. En este caso se bloquean todas las frecuencias desde 0 hasta la frecuencia de corte inferior. Todas las frecuencias comprendidas entre la frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior se dejan pasar, y por último se bloquean todas las frecuencias por encima de la frecuencia de corte superior. En un filtro paso banda, la banda paso comprende todas las frecuencias entre la frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior. Las frecuencias por debajo de la frecuencia de corte inferior y por encima de la frecuencia de corte superior definen la banda eliminada. Un filtro paso de banda ideal tiene una atenuación de 0 en la banda de paso, una atenuación infinita en la banda eliminada y dos transiciones verticales. Bueno, en este primer ejemplo, que es el ancho de banda de un filtro paso banda, es la diferencia entre las frecuencias de corte superior e inferior. Como aquí lo tenemos en nuestra fórmula, el ancho de banda será igual a la diferencia de nuestras frecuencias. En el primer ejemplo, si las frecuencias de corte son 450 y 460 kHz, el ancho de la banda es la diferencia de estas, que será 460 kHz menos 450 kHz, será igual a 10 kHz. El siguiente ejemplo es la frecuencia central, y esta se indica con F0, y la fórmula la tenemos ahí. F0 es igual a la raíz cuadrada de nuestras frecuencias de corte. Bueno, el ejemplo es: la compañía telefónica utiliza un filtro paso banda con frecuencia de corte de 300 y 3300 Hz. Para separar las distintas conversaciones telefónicas, la frecuencia central de estos filtros es, bueno, y ya sacando la raíz cuadrada de la multiplicación de nuestras dos frecuencias, tenemos que 300 Hz por 3300 Hz, y esto a la raíz cuadrada será igual a 995 Hz. Bueno, para nuestro tercer ejemplo tenemos que, para evitar las interferencias entre las distintas conversaciones telefónicas, los filtros paso banda tienen respuesta que se aproximan a la respuesta en frecuencia mostrada en la figura. En nuestro factor Q de un filtro paso banda se define como la frecuencia central dividida entre el ancho de banda, como lo tenemos en nuestra fórmula. Nuestro ejemplo: si la frecuencia central es igual a 200 kHz y nuestro ancho de banda es 40 kHz, entonces nuestro factor Q es igual a 5. Bueno, si Q es menor que 1, el filtro paso banda se denomina filtro de banda ancha. Si Q es mayor que 1, el filtro se denomina filtro de banda estrecha. Bueno, a continuación les voy a explicar lo que es un filtro pasabanda, que básicamente es la unión de un filtro pasabajas con un filtro pasaltas. Para esta simulación realicé un filtro igual, un pasabajas que tiene su entrada senoidal, su resistencia, su capacitor, su tierra, sus corrientes continuas y su amplificador operacional. En este caso lo sustituí con un TL085 para los dos. Esta es la gráfica del pasabajos. Aquí la tenemos, tiene también aquí su medidor, el cual ya nada más para representarlo en la gráfica nada más se arrastra y ahí nos va a marcar. Acá fue donde realicé el pasaltas,
Como ven, tiene los mismos componentes, su tierra, sus resistencias, el capacitor, el amplificador operacional y el medidor. Intenté que en una misma gráfica me diera o sea, los dos medidores, pero no funcionó. Entonces tuve que hacer otra gráfica y a juntar la salida del pasa bajas con la entrada de pasa altas y así realizar en la gráfica. Y este fue el resultado. Aquí podemos ver. Bueno, el último filtro es filtro de banda eliminada. Como se ve en la figura, la respuesta en frecuencia ideal a un filtro de banda eliminada, este tipo de filtro deja pasar todas las frecuencias desde 0 hasta la frecuencia de corte inferior, bloquea todas las frecuencias comprendidas entre la frecuencia de corte inferior y superior, y por último, deja pasar todas las frecuencias por encima de la frecuencia de corte superior. En un filtro de banda eliminada, la banda eliminada comprende todas las frecuencias entre las frecuencias de corte inferior y superior. Las frecuencias por debajo de la frecuencia de corte inferior y por encima de la frecuencia de corte superior definen la banda de paso. Un filtro de banda eliminada ideal tiene una atenuación infinita en la banda eliminada, no presenta atenuación en la banda de paso y dos transiciones verticales. Las definiciones para el ancho de banda estrecha y la frecuencia central son las mismas que las dadas anteriormente. En otras palabras, con un filtro de banda eliminada utilizaremos las ecuaciones que anteriormente vimos, que son las que usamos para calcular el ancho de banda, la frecuencia central y nuestro factor Q. Bueno, para esta simulación es todo lo contrario al filtro pasa banda, o sea que pudimos reutilizar todas las conexiones con los mismos componentes, ya que tiene el filtro pasa bajo y el filtro pasa alto. Y aquí podemos ver cómo se hace la curva, que es prácticamente igual pero en sentido opuesto a la pasabanda. Como conclusión se puede decir que los filtros activos son usados para proporcionar una forma de amplificación, como lo podemos ver en cada tipo de filtro, como en el filtro de paso bajo, que es el que permite el paso a las frecuencias más bajas y disminuye las frecuencias altas; el filtro paso alto, que pasa a las señales de alta frecuencia y disminuye o bloquea las frecuencias bajas; el filtro paso banda realiza o trabaja frecuencias de un rango determinado y disminuye las frecuencias que están fuera; filtro paso eliminada, este no permite el paso de señales, haciendo que los filtros activos sean de muy buena eficiencia, trabajando mejor que los filtros de frecuencia pasiva. Con la simulación pudimos observar mejor la función de cada uno de los tipos de filtros y aprendimos cómo realizarla diferenciando cada tipo de filtro activo. Bueno, yo como conclusión puedo agregar que fue muy interesante el estar aprendiendo un poco sobre los tipos de filtro, como el paso bajo, filtro paso alto, el filtro paso banda y el filtro banda eliminada, recuerdo. Se nos hizo un poco complicado hacer las simulaciones, pero ya con algo de práctica y apoyándonos en algunos videos lo pudimos realizar y pudimos llevar este trabajo a cabo. En conclusión, esta actividad me pareció bastante interesante, ya que me pude familiarizar más con las simulaciones en este programa. Es muy sencillo de usar, los componentes pues ya te los dan, nada más es ir armándolo y verificar bien qué corrientes les das, porque por ejemplo en una simulación puse las corrientes al revés y no me daba la gráfica, pero es muy interesante cómo puedes estar jugando con los componentes.